Mucha gente se sorprendió cuando Lionel Messi decidió ir a jugar al Inter de Miami, y es que la opción de Miami era la menos atractiva, o parecía por lo menos la menos atractiva de todas las que tenía el argentino. Si lo que quería era seguir jugando fútbol competitivo, podía quedarse en Europa, y si lo que le interesaba era el dinero, la opción de Arabia Saudita parecía muchísimo más atractiva que la del Inter de Miami. Se rumora que a Messi le ofrecían en Arabia más o menos $1.000 millones por 2 temporadas, es decir, $500 millones por año, muy superior a los 40 millones más o menos que se reporta que estará ganando por contrato en Miami. Entonces, ¿por qué decidió Messi ir a jugar a Estados Unidos? Mucha gente después viendo esto, pensó que se trataba del estilo de vida, de la calidad de vida que le ofrecía Miami a Messi, y que además a Messi se dice que le encanta Miami, tiene ya propiedades ahí. Entonces, pues bueno, mucha gente pensó que se trataba de un tema de estilo de vida por el cual Messi había tomado esta decisión. Sin embargo, hay otro factor aún más interesante que me parece que ha sido muy importante para que el argentino tomara esta decisión, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y se los adelanto, me parece además que ha sido una grandísima decisión de Lionel Messi. Así que acompáñenme en el video de hoy porque vamos a hablar de esto. ¿Y de qué hablo? Pues bueno, de nada más que de construir el legado de la marca que dejará, o de la marca, mejor dicho, del argentino, de la marca de Lionel Messi. Y ojo, acá no me refiero al legado de Messi como futbolista, ese ya está escrito, ese ya con todo lo que ha jugado y todo lo que ha ganado Lionel Messi, ese ya está escrito, está definido y es imborrable. Pero estoy hablando acá del legado de su marca. Y para ejemplificarlo de una manera bastante clara, vamos a ver el caso de Michael Jordan. Nada más un dato para que quede muy claro. Michael Jordan el año pasado ganó casi el triple de todo lo que ganó, o de lo que ganó durante toda su carrera, durante una carrera de casi 20 años. Estamos hablando de un basquetbolista que se retiró hace 20 años y que apenas el año pasado ganó casi el triple de lo que ganó en toda su carrera. Hay millones de personas en todo el mundo que consumen los productos de la marca Jordan y que jamás vieron al estadounidense jugar en una duela, jamás lo vieron jugar en vivo. Ese es el efecto, esa es la importancia de construir una marca. Y por supuesto, construir una marca de ese nivel no está al alcance de todos, ¿no? Solamente los atletas de élite pueden aspirar a eso, y Lionel Messi entra en esa categoría. Y creo que si lo vemos desde esa perspectiva de construir ya su marca, creo que Lionel Messi se ha ido al mejor lugar al que podía irse. Ningún país en el mundo tiene una industria de deportes y de negocios en los deportes tan intensa y tan vibrante como los Estados Unidos. Si Messi ya está pensando en construir, insisto, su marca, no solamente su carrera, sino ya su marca, está en el mejor lugar del mundo. Es cierto que el fútbol no es tan importante en los Estados Unidos, pero a ver, Messi ya conquistó al mercado mundial del fútbol. Le faltan los Estados Unidos, y creo también que así como está en el lugar adecuado, en el lugar ideal, creo también que está en el momento ideal, porque el fútbol está en plena efervescencia en los Estados Unidos. Independientemente de lo que pase con la MLS, que yo sostengo que es una liga que tiene bastantes problemas y que tiene bastantes retos, pero creo que independientemente de eso, el fútbol, el soccer en Estados Unidos llegó para quedarse. Cada vez es más la gente que lo practica, cada vez es más la gente que lo ve. Entonces, definitivamente estamos en un punto de la ola en el que parece que va a despegar ya de una vez por todas el fútbol en los Estados Unidos de Norteamérica. Y además a Messi le tocarán vivir algunas cosas, creo, momentos bastante específicos y bastante importantes. El primero será la inauguración del nuevo estadio del Inter de Miami, que está prevista para 2025. Que Messi termina contrato en 2025, pero tiene opción de alargarlo un año más. Entonces yo creo que todos los involucrados ahí querrán que Messi esté presente en la inauguración del nuevo estadio de Miami, que será un estadio sensacional, y que creo que tener al argentino para inaugurarlo será algo sumamente icónico. Digo, también tomando en cuenta, o mejor dicho, suponiendo que se inaugure a tiempo, ¿no? Pero además el otro momento fundamental y absolutamente clave que viene para el fútbol en Estados Unidos, lo están pensando todos, es el Mundial del 2026. Se va a jugar el Mundial en los Estados Unidos.
Y si Messi logra llegar a ese mundial y logra estar convocado para ese mundial, creo que Messi se convertirá en el embajador, no sé si oficial, pero el embajador de facto del fútbol soccer en los Estados Unidos y del fútbol en Norteamérica. ¿Por qué digo que si Messi llega? Porque, bueno, como les comentaba, tiene contrato hasta el 2025 y Messi, bueno, ya también tiene 35 años, ¿no? Pero yo creo que si él lo quiere y si él se lo propone, sin lugar a dudas y sin problemas podrá llegar a jugar la Copa del Mundo en Estados Unidos. Y como les decía, creo que si lo logra se convertirá él en el embajador no oficial, en el embajador de facto y en el rostro del fútbol en Estados Unidos. Tendrán los estadounidenses a uno de los mejores jugadores de la historia, jugando el mundial en ese país, jugando en la liga de ese país, además patrocinado por la marca que patrocina a la FIFA. Entonces creo que a Messi se le está dando absolutamente todo para construir ahorita una marca que ya trascienda la cancha. Como lo comentaba yo al principio, Messi ya su legado futbolístico ya lo hizo, ya está eso construido. Ahora puede dedicarse a la marca, a su trascendencia fuera del campo de juego. E insisto, creo que está en el lugar ideal para lograrlo y creo que también está en el momento ideal para lograrlo. Por todo eso me parece que ha sido una mejor decisión irse a Estados Unidos que irse a Arabia. Pero además hay otro factor y es el tema de las inversiones. Es el tema de si Messi ahora quiere construir un portafolio de inversiones. Y ahí sí me parece también que es indiscutible que es muchísimo mejor lugar para hacer eso los Estados Unidos que Arabia. Estamos ya en una época en la cual los deportistas de alto rendimiento, los deportistas de élite, no se conforman ya nada más con ser el rostro de una campaña publicitaria o ser el rostro o los embajadores de una marca, sino que ya también quieren ser inversionistas, ya también quieren ser socios. Y vemos a atletas como Rafael Nadal, LeBron James, Naomi Osaka, Serena Williams, Tom Brady, que son algunos de los principales exponentes de esta tendencia. Y eso, de nuevo, creo que el mejor lugar del mundo para lograr eso son los Estados Unidos. No hay otro país en el mundo que tenga una industria de emprendimiento, una industria de inversiones, una industria de startups tan vibrante, tan fuerte, tan potente como en los Estados Unidos. Ahorita que Messi ha llegado a la MLS, creo que se le van a abrir las puertas del cielo por completo para construir un portafolio de inversión tremendo. Y sí, para eso, o sea, para realizar ya inversiones. Estos dos temas, el tema de construir su marca y el tema de construir su portafolio de inversiones, quizá también es algo que a Messi, o en lo que a Messi le ha faltado un poco, o en lo que no se ha concentrado tanto. Pero creo que ahora que ya está en los últimos años de su carrera y ahora también que ya está lejos de las exigencias del fútbol de alta exigencia, pues creo que tiene todo para concentrarse en eso y para construir tanto una marca como un portafolio de inversiones que... Vamos, la vida de Messi ya está arreglada económicamente, ¿no? Pero creo que puede hacer ahorita lo necesario para pasar a otro nivel y para convertirse en otro de estos atletas billonarios. Entonces, bueno, creo que esos son dos factores sumamente importantes que definitivamente habrá tomado en cuenta Lionel Messi, asesorado también por su entorno para ir a los Estados Unidos. No nada más la calidad de vida que... indiscutiblemente en Miami es de lo mejor que se puede uno encontrar, pero también Miami ya es uno de los centros financieros del mundo. Entonces creo que Lionel Messi está en el lugar y en el momento ideal para construir ahorita una marca que trascienda su carrera, que se convierta en una de las más grandes marcas de un deportista en la historia, y también para construir un portafolio de inversiones que lo pueda catapultar a convertirse, si lo hace bien, incluso en billonario. Así que bueno, ahí lo tienen ustedes. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Les parece que Messi esté tomando esto en cuenta? ¿O creen que ni le pasa por la cabeza y que ya tiene arreglada la vida y que solamente quiere ya jugar y disfrutar de la vida en Miami? No lo sé. Déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno, si les ha gustado este video, les agradezco que le den like y que se suscriban al canal. Si no les ha gustado, gracias por verlo hasta el final y también veo sus comentarios, los leo. Y nada, que tengan un excelente día. Saludos.